Entonces van a empezar a utilizarse las proteínas que están almacenadas en los músculos. ¿De acuerdo? ¿Quedó bien claro esto? Entonces, lo importante es que en esa fase de alarma inicial, el organismo está demandando energía. Se necesita energía. Y la respuesta fisiológica es dar esa energía, ¿verdad? Lo más rápido posible, porque el organismo tiene que sobrevivir. El que sus músculos funcionen, el que sus órganos de los sentidos funcionen, en el que la circulación funcione, todo esto demanda energía. Para poder tener energía se necesita oxígeno. Entonces las branquias tienen que funcionar, la circulación tiene que funcionar y se tiene que liberar la mayor cantidad de energía posible. Entonces, eso va, si digamos ya pasó el proceso estresor y eso, lo que va a significar es que el animal tiene que recuperar todas esas reservas energéticas, ¿verdad? Las tiene, pero si el estrés continúa y se acabaron todas esas reservas, tiene que empezar a capturar de otros lugares. Ahí es donde empieza el problema y la espiral descendente, ¿verdad? Entonces, después de esa fase inicial, de alarma inicial, viene la fase de resistencia. Se estimula la síntesis de catecolaminas. ¿Cuáles eran las catecolaminas? Adrenalina y noradrenalina. Noradrenalina. Adrenalina y noradrenalina. ¿Qué otros nombres reciben? Epinefrina y norapinefrina. Se me traba, pero esa. Epinefrina y norepinefrina. Ahí está. Y hay una tercera que no es tan importante inicialmente en la respuesta al estrés. Es esta, dopamina. ¿Ok? ¿Saben todos qué es la dopamina? Es una hormona del cerebral, ¿no? O sea, que se produce en el cerebro, que estimula ciertos, bueno, no sé, en peces, pero en humanos creo que es como de la felicidad o estímulos como excitación positiva. Eh, ¿Por qué necesitaríamos excitación positiva en el estrés? No solo eso hace, Mm, ¿qué otra cosa hace? no sé, Ayuda a la supongo que como relajación, alterar los sentidos. ayuda a la relajación, ¿sí? Ayuda a ma- mantener, sí, sí es cierto el mantener el equilibrio y todo eso, pero en estrés eso es difícil de saber. ¿Qué equilibrio? El equilibrio hidromineral, el equilibrio energético. La dopamina tiene como función también tratar de regresar a los niveles basales, ¿verdad? Porque no se puede mantener fisiológicamente ese estado de excitación. Pero si nos damos cuenta, no hemos visto la dopamina por aquí, porque en esa fase inicial necesitamos la activación de los sentidos. Y sí, está asociada con los estados de ánimo, etcétera, en peces, probablemente también. Pero este es el otro corticosteroide, ¿de acuerdo? Que no entra en este momento en esa respuesta inicial. Por eso lo digo, porque si ustedes lo buscan por ahí van a encontrar que son 3 y solo hemos hablado de 2. Entonces, tenemos aquí el cerebro, se liberan catecolaminas y cortisol, eso ya sabemos que afecta el sistema vascular, esto es la circulación, el sistema inmunológico, el metabolismo energético y el balance hidromineral, ¿de acuerdo? Porque afecta el ritmo cardíaco, la circulación a través de las branquias, decrece la producción de células blancas, que son las que están relacionadas con el sistema inmunológico, disminuye el almacenamiento de glucógeno en el hígado porque se favorece la liberación de glucosa en circulación, que es la forma rápida de utilizar. También afecta la capacidad de intercambio de electrolitos y agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la permeabilidad selectiva de las branquias de la piel se ve alterada. Entonces, eh, se producen catecolaminas, eso afecta el tejido cromafínico, que está asociado al tejido interrenal, y eso mantiene todo el metabolismo en niveles superiores a los basales. Si esto se mantiene por estrés continuo o lo que se denomina crónico, se mantiene un alto nivel de cortisol en el cuerpo. Eso lo que va a desencadenar es una fase que se llama agotamiento metabólico y se caracteriza porque no hay crecimiento,
porque la reproducción puede ser que se suspenda o se revierta o disminuya y el sistema inmunológico también disminuye. ¿Por qué? Lo más importante es el cortisol. Bueno, no es lo más importante porque es el resultado de, pero la hormona del estrés es el cortisol, ¿sí? En condiciones favorables, ¿verdad? Permite la aclimatación a ambientes hiperosmóticos. ¿Cuándo sucede eso? Cuando, por ejemplo, los salmónidos están migrando del agua dulce al agua salada, cuando son smelts, ¿verdad? Se produce cortisol y también se producen hormonas tiroides que regulan la función de osmorregulación. Entonces, en este caso sería un ejemplo por ejemplo, del estrés positivo que decía Erickson, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué efecto es el que tiene el cortisol? El cortisol afecta células del cloro, y que son las que se encargan del intercambio de sodio y potasio a nivel de esos tejidos, que son dos de los principales electrolitos del cuerpo. Afecta cuántas células hay, qué tamaño tienen y la forma. La forma es importante porque mientras más superficie de área tengan expuesta al agua circundante, mayor probabilidad de intercambio tienen. También afectan esta enzima, por eso es una asa, es la sodio-potasio ATPasa, que es la enzima que se encarga de regular el intercambio entre sodio y potasio a nivel de las células del cloro. También determina la capacidad de captación de sodio y potasio, perdón, y la captación de sodio y cloro. Sodio, potasio y cloro son los principales electrolitos relacionados con la osmorregulación. Y recuerden que a nivel de las branquias en los peces, porque hay mecanismos distintos de intercambio de materiales, ¿verdad? Ósmosis, diálisis e intercambio activo. Y todos los iones tienen que hacerse por medio de bombas iónicas, es la única forma. Y como son bombas iónicas, requieren de energía. Entonces el cortisol, la presencia de cortisol, determina qué tan eficiente es ese mecanismo. En algunos casos se requiere que se excreten más minerales. En otros casos se requiere que se retengan minerales. En el agua dulce los peces tienen que poder retener esos minerales. En el agua salada se requiere que los animales excreten esos minerales. Entonces el cortisol tiene diferentes funciones dependiendo si estamos en un ambiente isosmótico, hipotónico o hipertónico, ¿verdad? Entonces, por eso es importante. Y por eso, porque el cortisol afecta directamente estos mecanismos, es que una de las primeras funciones que se pierde es la capacidad de osmorregulación. Funciona como un glucocorticoide. Los corticoides en general son los que activan. Entonces, lo que hace es que aumenta la capacidad de almacenamiento de glucógeno, ¿ok? Y de glucosa a nivel del plasma. Entonces, afecta el hígado, el tejido graso, que es el tejido adiposo, y el tejido muscular. Entonces, ¿qué sucede si las concentraciones se mantienen altas? Habíamos dicho que va en cascada, ¿verdad? Primero se va a consumir lo que está en circulación. Una vez se consuma lo que está en circulación, se van a emplear las reservas que están en el hígado. Aquí debería decir proteólisis. Una vez se utilizan las reservas que están en el hígado, se utilizan las reservas de tejido adiposo. Una vez se consumen las reservas de tejido adiposo, vamos a llegar a utilizar las reservas del tejido muscular. Entonces, cuando nosotros vemos animales estresados o para determinar si hay animales estresados, ya hemos visto dos tejidos que podemos detectar señales de estrés. ¿Cuáles son esos dos tejidos u órganos que ya nos dan información sobre el estrés? Si tenemos una respuesta inicial o si tenemos una respuesta ya de estrés prolongado. Le voy a dar un punto neto a quien me diga eso. No, a menos que sea demasiado. ¿Cuál es la pregunta, perdón? ¿Lo puedes repetir? Ajá. Por lo que hemos visto hasta ahora, hay dos órganos o tejidos que cuando el animal está estresado nos pueden indicar que hay estrés. Uno principalmente asociado al estrés a corto plazo, o sea, que de la respuesta primaria,
Y el segundo, cuando tenemos problemas de estrés prolongado o crónico. El El Creo que hígado. las tejido branquias era una nervioso de y esas y el el... hígado. A ver, Jesling me dijo branquias e hígado, ¿verdad? eh, Ujú. ¿Y el tejido quién, nervioso, Daniel? ¿no? El tejido nervioso y el del riñón interrenal. Ok. ¿Qué opinan los demás? Ahorita voy a decir si están correctos, si no están El correctos. riñón. Para mí es el riñón. Ok. Ese es uno. ¿Y el otro? Ay, yo creo que confundí el hígado con el riñón, Lick, pero bueno, me quedo con cualquiera de esos dos. Como dije, Es que a mí se me confunden el hígado y los riñones, pienso que es no como puede lo mismo, ser. Son muy pero distintos. sí, pero los nombres, pero Tampoco. esos, las branquias y los riñones. Branquias y riñones, dice Jesling. Guillermo dice hígado, me Yo dijo, ¿ah? digo que riñón. 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 Y Daniel me dijo branquias y hígado, me dijo, ¿verdad? No, el nervioso y el también renal, o el interrenal. Nervioso y renal. El renal, y aquí Erickson me escribió algo, me puso branquias y... No, no me puso branquias, me puso hipotálamo y tejido nervioso. Las respuestas son riñón anterior e hígado. En el riñón anterior como respuesta inicial y el hígado cuando tenemos problemas de estrés crónico. Entonces, como ninguno tiene la respuesta completa, y conste que el riñón ya se los había dicho hace un rato. Las siguientes personas tienen 0.5 netos para su zona. Jesling, Daniel y Guillermo. Apúntenlo y si se me olvida, me recuerdo, ¿sí? Gracias. Ahora, ¿qué pasa? Gracias, Lick. ¿Por qué no lo vemos a nivel de las branquias o por qué no lo vemos a nivel de tejido nervioso? Que se puede ver, se podría ver, ¿de acuerdo? Pero es mucho más difícil. Entonces, no es tan evidente porque esos tejidos naturalmente son bastante cambiantes. ¿Okay? Bueno, veamos entonces a nivel y específicamente cómo afecta el cortisol las funciones que hemos visto, porque ya dijimos que afecta el crecimiento, la reproducción y el sistema inmunológico. Pero ¿cómo? ¿De acuerdo? A nivel de la reproducción, inhibe la ovulación, induce atresia ovárica, eso es la reabsorción de los óvulos, ¿de acuerdo? Retrasa la ovulación, reduce el número y tamaño de los ovocitos, ¿verdad? Eso los hace menos viables. Si eclosionan las larvitas son más pequeñas y son más débiles. Reduce la cantidad y calidad del esperma, reduce la sobrevivencia de las larvas y también aumenta su mortalidad. Por eso es que tenemos todo un proceso de acondicionamiento de reproductores, ¿verdad? Donde no es solo ya cuando al final los animales ya tienen óvulos o espermatozoides, que nosotros los ponemos en un tanque bonito, con todas las condiciones que necesitan, buen alimento, no. Porque la reproducción es todo un proceso fisiológico que requiere desde la percepción sensorial de que el animal ya tiene el tamaño adecuado, que las condiciones ambientales de temperatura, pH, oxígeno, alimentos son las adecuadas. Eso desencadena una respuesta endocrina que va a activar las gónadas, que va a activar el hígado, para que se dé la espermogénesis y la ovulogénesis, se produzca el vitelo, ¿verdad? Que las reservas vienen del hígado, que se incorpore a los óvulos, para que maduren los ovocitos, para que maduren los espermatocitos, para que después eso podría desencadenar una respuesta asociada a la migración o la construcción de nidos o al cortejo, etc. Entonces, todo eso es un proceso largo. Nosotros, cuando tenemos a los animales en cautiverio, lo que hacemos es el proceso que se llama acondicionamiento de reproductores. Les damos las condiciones ambientales, les damos los nutrientes y les evitamos estrés para asegurarnos que ese proceso funcione eficientemente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En condiciones normales, ¿verdad?
el proceso de reproducción, tiene que liberarse gonadotropinas. Recuérdense que las tropinas son las que activan. Entonces, estas son hormonas que activan las gónadas, ¿verdad? Y también van a activar indirectamente el hígado, porque ahí están las reservas energéticas, especialmente si es una hembra, que se requieren para formar el epitelio. También se va a activar la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Esas son directamente en las gónadas, ¿verdad? Para estimular la ovulación, la maduración y la ovulación de los ovocitos, y también lo que llamamos caracteres secundarios de la reproducción, ¿verdad? Como eso de la migración, si es nidos, etcétera, etcétera. Eso lo que va a favorecer es el desarrollo de las gónadas. ¿Qué pasa cuando tenemos un proceso de estrés? Y este mecanismo que vemos aquí significa, si tiene este tope, que lo limita o lo inhibe. Y si tenemos la flecha, es que lo estimula. En condiciones normales, esta es la cascada, ¿verdad? Para que se dé la producción de gónadas maduras y saludables. Cuando tenemos estrés, sabemos que se produce una hormona liberadora de corticoides, ¿sí? Esa es la corticotropina. Eso libera corticotropina. Esta corticotropina inhibe la producción de gonadotropinas, inhibe la producción de hormona luteinizante y de la hormona folículo estimulante, ¿de acuerdo? Y también, por lo tanto, va a inhibir el desarrollo y maduración de los folículos, de las gónadas, de los espermatozoides, de los ovocitos. No importa en qué fase del ciclo de reproducción se encuentre, puede ser que esto ya se haya iniciado y el estrés sea posterior, eso se puede revertir. Puede ser que ya nosotros colectemos, por ejemplo, hembras ovadas, ¿verdad? Hembras maduras, machos maduros. Pero si se estresan, las gónadas se van a reabsorber, ¿verdad? Entonces podría pasar, porque el cortisol inhibe en todas las fases del proceso de desarrollo gonadal, ¿verdad? Entonces hay un efecto directo. Y eso se traduce en todo esto que vemos aquí. ¿Qué pasa a nivel del sistema inmunológico? Sabemos que la consecuencia de la producción de cortisol es la inmunosupresión. ¿Cómo se da esa inmunosupresión? Disminuye la producción de linfocitos, que son las células asociadas con la respuesta inmunológica de memoria, la capacidad de producción de anticuerpos, ¿verdad? De la reproducción de los linfocitos, y también la respuesta inmunológica innata, que ya me habían dicho que eso está presente desde que los organismos nacen, ¿verdad? Entonces, a todos los niveles, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Aquí tenemos el sistema nervioso central. Estas son las hormonas que ya vimos que se producen cuando hay estrés. Eso sabemos que afecta el sistema endocrino, ¿verdad? Que afecta la corteza adrenal y la producción de glucocorticoides, ¿verdad? Que ya vimos que son las hormonas que se encargan del metabolismo de la glucosa y que van a propiciar deficiencias energéticas, ¿verdad? Estos directamente van a afectar la producción de células T, que esos son los linfocitos T, de las células B, que son los linfocitos B, y que tienen aquí esto que ustedes ven a su alrededor, son los anticuerpos. De las células NK, que son se llaman natural killers, que se encargan de eliminar cualquier material extraño. Y de los macrófagos, que son los encargados de hacer limpieza cuando hay un problema infeccioso o de estrés o de otra cosa, ¿verdad? Porque hay muchos desechos que se producen. Entonces, parte de las funciones de los macrófagos son esto, ¿sí? Las catecolaminas están directamente relacionadas con la producción de estas células. ¿Por qué? Porque afectan a las células del timo, que es donde se producen las células T, por ejemplo, a la médula ósea, que es donde se producen otros tejidos. Entonces, directamente afectan los tejidos donde se producen las células. Si esos tejidos están trabajando, digámosle así, en una función distinta, porque están encargándose del sistema inmunológico, tienen una capacidad disminuida para producir, la respuesta a estrés tiene una capacidad disminuida de producción de células. También porque se van a producir menos compuestos de los que se requieren para la respuesta inmunológica, como las citoquinas, ¿verdad? Entonces, afecta el nervio simpático que está relacionado con la respuesta inmunológica.
La producción de catecolaminas directamente afecta la producción en número, cantidad, calidad de las células blancas, que son las células del sistema inmunológico. Entonces hay una relación directa, ¿verdad? No solo es por la energía, sino también hay una relación directa. En cuanto al crecimiento, ¿verdad? Sabemos que el estrés tiene un efecto directo sobre el metabolismo, ¿verdad? Ya sea que lo aumente o lo disminuya. Sabemos que la capacidad de soportar ese estrés y de los cambios que pueden ser desencadenantes del estrés depende del organismo, del ambiente, etc. Pero sabemos que los mecanismos que regulan crecimiento o el estrés están interrelacionados porque usan los mismos ejes fisiológicos, ¿verdad? Y que cuando para crecer, el organismo necesita ingerir suficientes nutrientes y energía, absorberlos y utilizarlos, ¿verdad? Y depende de la relación entre anabolismo y catabolismo. ¿En qué fase del metabolismo los organismos están creciendo? ¿Anabolismo o catabolismo? Anabolismo. Anabolismo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vimos que pasa cuando un organismo está en estrés? ¿En qué fase se encuentra principalmente? ¿Anabolismo o catabolismo? Catabolismo. Catabolismo, porque lo que está es liberando compuestos de las moléculas que ya almacenó. Entonces, no. Fisiológicamente no hay suficientes insumos para almacenar los recursos que se requieren para crecer. Pues por eso es que se limita, ¿sí? Si lo vemos en términos de metabolismo energético, fisiología energética, ¿verdad? Esto que tenemos aquí es un estrés abiótico, ¿verdad? Es un estrés ambiental, pero podría ser también un estresor biológico, podría ser una competencia, podría ser un patógeno. Lo que esperamos, ¿verdad? Lo que sucede normalmente es que del alimento está el alimento disponible, se ingiere, el sistema digestivo se encarga de la digestión y absorción de los nutrientes, ¿verdad? Una parte de esos nutrientes pues no se digiere, no se absorbe, pero de lo que se absorbe, ¿verdad? Una parte se utiliza, se moviliza para el metabolismo de rutina, el metabolismo de actividad, y otra parte se mantiene en reserva, ¿verdad? Esa reserva se utiliza para el mantenimiento general, reparación de los tejidos, etcétera, etcétera, y lo que queda para crecimiento, ¿verdad? Para formación de más tejido óseo, de tejido muscular, etcétera. Por eso existe claramente una diferenciación fisiológica cuando los organismos empiezan a reproducirse. Normalmente ya alcanzaron una talla, ¿verdad? Si no se ha alcanzado esa talla y se inicia la reproducción, normalmente el crecimiento se detiene porque la reproducción requiere también de mucha energía, ¿verdad? Entonces, una vez ya se ha cumplido con el crecimiento o se tiene un exceso y ya se tienen las condiciones, parte de esas reservas energéticas se van a ir a la reproducción, ¿verdad? Que sabemos que consume mucha energía. Y antes se creía que se consumía más energía, digamos, o reservas a nivel de las hembras, por todo lo que incluyen en los óvulos, pero también los machos tienen un desgaste energético importante, ¿verdad? Y esto va a ser lo que determina, ¿verdad? Si hay suficiente alimento de buena calidad, los animales tienen suficientes reservas energéticas, pues pueden cumplir con estos procesos. Pero si lo que sucede es que nosotros, o sea, hay alimento, etcétera, pero se está desviando una alta porción de energía para el funcionamiento del sistema inmunológico o para la adaptación continua de los organismos, ¿verdad? Que sucede que están en un estanque muy bajito, donde la temperatura amanece a 23 grados, pero llega a 29 grados y luego vuelve a bajar 23 grados. Entonces, fisiológicamente, el animal tiene que estar compensando de subidas y bajadas. Si nosotros lo que tenemos es un bloom de algas muy alto, entonces resulta que a las 4 de la tarde tenemos 13 miligramos por litro de oxígeno, pero a las 6 de la mañana tengo 2 miligramos de oxígeno, tiene que acomodar su metabolismo. Si yo veo esos picos de oxígeno y yo sé que es por efecto de la productividad natural, yo sé entonces que el CO2 también tiene esos picos. Y eso me dice también que la alcalinidad está así cambiando, que el pH está cambiando, ¿verdad? Entonces, el animal tiene que adaptarse a todas esas condiciones todos los días.
eso va a ir mermando su capacidad, ¿verdad?, de ir almacenando reservas y de ir creciendo. Y va a ir desgastando fisiológicamente los tejidos y órganos. Vamos a ver. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y aquí lo voy a dejar y lo voy a retomar el lunes. Cuando eso está pasando, ¿verdad? Cuando el riñón está trabajando mucho, cuando el hígado está trabajando mucho, cuando el tejido interrenal está trabajando mucho, ¿verdad? Empiezan a producirse compuestos que se llaman radicales libres, ¿sí? Estos radicales libres oxidan las células, dañan las células. Tienen una función importante en la respuesta inmunológica, ¿verdad? Si entra una bacteria, si entra un virus, si entra un hongo, hay que oxidarlo, hay que destruirlo, hay que eliminarlo. Si hay células dañadas en el cuerpo, hay que eliminarlas, ¿verdad? Entonces se liberan compuestos oxidantes. El cuerpo tiene la capacidad de producir, por ejemplo, peróxido de hidrógeno, H2O2, que es agua oxigenada, porque destruye materiales extraños, orgánicos extraños, los oxida. Pero si esos elementos oxidantes, ¿verdad?, se acumulan, eso puede dañar las propias células. Eso es parte del proceso de agotamiento fisiológico a largo plazo. Y eso es lo que está aquí. Y es lo que el lunes vamos a retomar. Entonces, literalmente, el cuerpo con los años se oxida. Y por eso, solo tengo que tomar la foto, por eso me sale. Por eso es importante con la edad o personas que han sufrido procesos de estrés o enfermedad recurrentes que tomen compuestos antioxidantes para disminuir, ¿verdad?, los efectos que esos compuestos oxidantes que produce el cuerpo causen daños a sus propios tejidos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es solo para que tengamos la idea inicial y lo vamos a retomar el día lunes. Si alguien tiene preguntas, puede hacerlas. Si no tienen preguntas, eso es todo y se pueden retirar. Que tengan un buen fin de semana.